máster en genómica y genética pretende cubrir un vacío que hay en la formación, porque al haber pasado de grado, que solo son 4 años, pues se reduce mucho la formación. Y la genética y la genómica son ciencias en las que cada vez se avanza más y este máster pues pretende dar respuesta a esa demanda. El horizonte profesional fundamentalmente es la investigación. No obstante, cada vez hay más empresas que utilizan datos o que utilizan información genética y genómica porque hay muchas empresas de servicio. Entonces eso también sería una buena salida profesional para los estudiantes del máster. El máster va a ofrecer 10 plazas de modalidad semipresencial, menos en una de las asignaturas básicas en las que todos los alumnos tienen que asistir a unas prácticas en el laboratorio. El resto puede seguirse a través de las plataformas de teledocencia. Eso sí, luego los exámenes sí que serían presenciales. Luego estos alumnos semipresenciales, al igual que los presenciales, tienen que realizar prácticas en empresa y tienen que realizar el trabajo fin de máster. Pero eso puede realizarse en un sitio que no sea ni Vigo ni Santiago si se firman los acuerdos correspondientes. Cuando se dan las clases, como las clases se dan de forma simultánea, los alumnos van a estar de forma simultánea en los campus de Lugo, de Santiago y de Vigo, se hace mediante un programa en el que se pueden grabar las clases, con lo cual los alumnos semipresenciales, y los presenciales también, podrían acceder a esas grabaciones en el momento que estimaran ellos oportuno. Aparte, también se les facilita un material a través de una plataforma de teledocencia, con lo cual ellos podrían ir siguiendo las enseñanzas a su ritmo, y luego tienen, por supuesto, tutorías en las que pueden consultar con los profesores todas aquellas dudas que tengan. Hay una asignatura en la que es necesario la presencialidad, son unas clases prácticas que se van a realizar en la Universidad de Vigo, y luego los exámenes también son en la modalidad presencial.